¿Cuál? Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a mi primer caso de estudio en Game Studies Compact. Como saben, Game Studies Compact es un canal para poder entender los Game Studies y la investigación en videojuegos. Los videojuegos se pueden investigar, también se puede ver desde un ojo científico, un ojo académico. Es decir, en universidades, en instituciones, se investigan los videojuegos y sus diferentes efectos en la sociedad o cómo personas, grupos utilizan los videojuegos para tales u otros propósitos. Por ejemplo, hemos visto videojuegos y nostalgia, hemos visto videojuegos y empatía, videojuegos y socialización, videojuegos y formatos físicos, videojuegos transmedia, y por último hemos visto los videojuegos o las apps, la gamification y cómo esto se puede transferir a las dating apps. Es decir, el aspecto de jugar, del gaming, también es parte de los Game Studies, ¿no? De la ludología también, el estudio del juego. Y en este canal de YouTube lo que quisiera es compartir más sobre los Game Studies, la investigación en videojuegos. Y este canal también para quién puede ser importante. Si estudias comunicaciones, si estudias medios, si estudias cine o televisión, o si estudias computer science, informática, puedes utilizar muchos de esos conceptos de la tecnología, de los videojuegos, de lo digital, para complementar parte de sus estudios, parte de las temáticas que estás viendo. Y también para los que estudian ludología o los que estudian Game Studies, muchas de estas teorías pueden ser muy interesantes para reflexionar, para pensar sobre nuevos temas en la investigación en videojuegos. Y si simplemente te gustan los videojuegos, también puedes darte cuenta de que son mucho más que solamente jugar. Es también verlos de diferentes perspectivas y que los videojuegos pueden ser un ambiente, pueden ser una dimensión muy interesante, no solamente para sentarse a jugar, sino también para investigar. Y les cuento que Game Studies Compact ya está en Instagram. Me demoré en hacer la cuenta en Instagram, pero ya está, donde estoy posteando diferentes citas, diferentes quotes sobre videojuegos y algunos temas, y también de ahí puedo sacar otros temas para hacerlos en video. Entonces los invito a que se suscriban a la cuenta en Instagram. Hace poco tiempo salió el trailer de la película de Super Mario, esta que está siendo hecha por Nintendo y el estudio de Illumination. Y es decir, los elementos no son completamente nuevos, porque si no sería una película muy extraña, ¿no? Muy ajena incluso a los fans de Super Mario, si no se están rescatando muchos contenidos y se están llevando a un nuevo medio, en este caso la película. Por supuesto, no es la primera película de Super Mario, ya hubo una versión en los 80s de esta película, pero esta es la primera que se basa ya más fielmente en toda la franquicia de los videojuegos de Mario que han habido desde, y es casualidad de que esta película complemente de repente la historia, los personajes, información extra de Bowser o de Peach o de Super Mario. Posiblemente no, posiblemente encontremos nueva información que complemente el universo de Super Mario. Entonces, el tema de hoy día, en este caso estudio, es Super Mario, la transmedia y el seriality. Para comenzar este caso de estudio, primero quiero definir los términos. Transmedia es cuando transferimos información de un medio a otro, o un medio, ¿no? Una franquicia, un contenido se expande hacia otros medios, por ejemplo, de videojuegos a libros, o de videojuegos a manga, o de videojuegos a películas, para expandir el universo, expandir la historia, la narrativa de este contenido. Y en Super Mario, por supuesto que le encontramos, porque tenemos el videojuego Super Mario per se, después tenemos otros medios, como pueden ser los mangas, tenemos, por ejemplo, la película de Super Mario, podemos tener un sticker album de Super Mario, es decir, tenemos diferentes medios que expanden el universo. Vamos encontrando que en el universo de Super Mario hay esta transmedia. Un medio lo paso a otro. Tengo la historia de Super Mario y la princesa Peach, pero en un manga puedo saber un poquito más sobre el reino de los Koopas, puedo saber un poquito más sobre Luigi, puedo saber un poco más de repente sobre Boo o cualquier otro personaje. Entonces la transmedia ayuda a expandir estos universos. Y el otro término es seriality, que es serialidad. Significa una especie de coherencia entre los diferentes contenidos que van saliendo a lo largo del tiempo para que el consumidor, en este caso nosotros o los jugadores, encuentren una coherencia y también una relación, un reconocimiento del contenido, y también se puede hacer atractivo. En Super Mario 64 encontramos la princesa Peach y el Super Mario. Después en Super Mario Sunshine encontramos a la princesa Peach y el Super Mario. Será en otro setting, pero es la misma relación de los dos personajes. Y después viene Super Mario para Wii, Super Mario para Wii U, en Super Mario Galaxy, etc. Es decir, hay una serialidad, hay una coherencia. Yo puedo ser un jugador de los 90 que creció jugando Super Mario 64, pero 20 años después reconozco en la nueva versión de Super Mario la historia de los personajes, los lugares, los paisajes. No se me es ajeno el videojuego, incluso 20 años después. Y esto es esta serial. Entonces, entendiendo estos dos conceptos, podemos ya aplicarlo en Super Mario. Super Mario sale en 1985, después tiene otras versiones del juego, tienes Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, después sale Super Mario World, Super Mario 64, etc. En este caso estudio vemos de que Super Mario se va ampliando con el paso de los años, pero la relación de personajes Mario, Peach
Toad, el Reino Champiñón, etc., se mantiene coherente. Hay una seriality. Y esto es necesario para que después otros contenidos, que incluso no son solamente la película, pero también pueden ser los mangas, los juguetes o Monopoly de Super Mario, tengan esta coherencia. Y si nosotros los compramos, digamos, ok, entiendo de dónde viene esto porque conozco el videojuego y conozco la historia. Y una película va a cautivar a un nuevo público y al público fiel porque buscan de repente un nuevo contenido, quieren consumir un contenido de la franquicia que quieren, pero por ser general está ampliándose a varios públicos, a varias audiencias. Y el tema de la transmedia también lo encontramos, porque de un videojuego estamos pasando a una película. Estamos pasando a otros medios, como por ejemplo, como dije antes, el Monopoly de Super Mario o el manga de Super Mario o juguetes de Super Mario. Y también puede ser que de la película de Super Mario, cuando salga y se consuma, se puede crear contenido de la película para de eso hacer un videojuego. De repente Mario en otro setting, o de repente Mario con una relación con otros personajes de la película, etc. Es decir, la transmedia ayuda también a crear nuevo contenido, pero que se mantiene en este universo Super Mario. Y para darles un caso más claro de seriality, tengo aquí mi versión de Super Mario para Nintendo 64. Esta versión es del 96 y en este Super Mario 64 se trataba de Mario entrar al castillo, salvar a Peach y derrotar a Bowser, que es esta narrativa, esta seriality que encontramos en todos los juegos de Super Mario. Solamente hace un par de años sale esta versión para Nintendo Switch, que es el Super Mario 3D All Stars, que tiene 3 juegos diferentes de Super Mario, pero a pesar de eso, la narrativa es bastante similar, o podría decir casi igual. Es Mario en 3 diferentes juegos salvando a un reino para rescatar a la vez a la princesa Peach. Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Wii U, etc. La narrativa se repite. Y ahí también hay esta seriality. Tiene que ser contenido coherente para que nuevos jugadores entiendan rápidamente qué es Super Mario y también para que los jugadores veteranos rápidamente entren en el juego porque ya entienden historia, pero en cada versión nueva de Super Mario siempre hay un contenido nuevo. Sean gráficos, sean items, sean power-ups, sean mundos o Star World o mundos especiales, pero la narrativa se mantiene. Entonces la seriality crea coherencia, pero en cada entrega hay un contenido extra para jugadores veteranos y para los jugadores curiosos que están ingresando a este universo. Posiblemente esta película de Super Mario no sea la última, sino pueden crearse secuelas de esta película porque se amplía el universo de Super Mario para cautivar a personas, audiencias nuevas o también a jugadores que buscan siempre más contenido de su franquicia favorita. Y también encontramos en la película de Super Mario y en su relación con todos los videojuegos que hay esta serialidad coherente. Y bueno, este ha sido el primer caso de estudio en Game Size Compact y se han dado cuenta de que Super Mario no lo puedo ver solamente con transmedia y seriality. Podría ver Super Mario con nostalgia, podría ver Super Mario con empatía, podría ver Super Mario incluso con transmitir mensajes positivos, habilidades prosociales, actitudes prosociales de ayuda, porque al fin y al cabo Super Mario es un héroe positivo que ayuda, salva, es decir, tiene atributos de héroe. Pero eso ya será para otro episodio. Los Game Studies son una disciplina muy interesante, muy amplia, joven también. Entonces permite que muchas teorías, muchos pensamientos, reflexiones sean bienvenidos y siempre complementan esta disciplina. Otra vez los invito a que se suscriban a mi canal en Game Studies Compact, a mi cuenta en Instagram y nos vemos en el próximo contenido. Chao.